Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Andrés Manuel López Obrador juró este sábado como primer presidente surgido de la izquierda en la historia reciente de México, con la promesa de lograr cambios profundos en una sociedad que en los últimos años ha padecido violencia y corrupción crecientes. El nuevo presidente volvió a enfatizar su rechazo a la corrupción y reiteró su intención de transformar a México sin represalias. Ya en el Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso con los más desfavorecidos del país. Así comenzó un nuevo tiempo en México y es el tema de esta noche que vamos a platicar con nuestros compañeros de la mesa. Ivonne Melgar, ¿cómo estás? Buenas noches, Pascal. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Buenas Martín noches. Espinosa, buenas noches. Pascal, ¿cómo están a todos? Muy buenas noches. Martín, buenas noches. Francisco Garfias, ¿cómo estás? ¿Qué Pancho. tal? Buenas noches. Buenas noches. Leticia Robles de la Rosa. Buenas noches a todos, muy feliz de estar aquí. Y José, buen día. ¿Cómo estás, Pepe? Pascal, buenas noches a todos. Buenas noches al auditorio. Pancho Garfias, tú estuviste ayer en San Lázaro. Cuéntanos tus impresiones del arranque de este gobierno. Pues mira, de entrada no me gustó el discurso. Pienso que fue muy reiterativo en los temas. O sea, repitió una a una sus promesas de campaña. Es casi el mismo discurso en lo que se refiere a las promesas que hizo, los compromisos que asumió, que cuando tomó protesta como candidato de Morena. Me pareció de entrada excesivo el tema de los ataques contra el neoliberalismo y el balance que hizo. Dejó muy mal parado al mercado. Vamos a ver cuál es la reacción. Esa es mi primera preocupación. Mañana quiero ver cómo abren los mercados. Creo que fue omiso en temas como referirse a la oposición. No respondió a las inquietudes sobre los superdelegados que los que estuvimos ahí nos costó. Fue una constante de los diputados de oposición el reclamo de que no se rompa el pacto federal dándole facultades extraordinarias a los superdelegados que los definió René Juárez muy bien, incubadora de futuros candidatos a gobernador. Lo que creo que va a resultar muy costoso el tema de la amnistía a los corruptos del 1 de diciembre hacia atrás. Uh-huh. Es decir, parece que es un hombre de ideas fijas, ya lo hemos visto, y yo siento que eso va a tener un alto costo, va a decepcionar a mucha gente que votó por él precisamente por la esperanza de castigo. Hay mucho de voto de castigo el 1 de julio y que de repente te anuncien que van a amnistiar a los que hicieron funcionarios que cometieron actos de corrupción del 1 de diciembre para atrás, pues no creo que sea o vaya a ser muy popular. Claro, él tendrá siempre su franja incondicional. Lo ven los ninis, lo ven los adultos mayores, con duplicar las pensiones. Reiteró, porque hubo por ahí versiones, incluso las comentamos hace 8 días en este programa, de que iba a retirar el tema de bajar los impuestos en la frontera porque no alcanzaba. Uh-huh. Pues no, ayer lo volvió a decir. 25 kilómetros, 1,380 de largo, ¿no? Se queda como realmente si hubiera condiciones para eso. Sí. Y una frase que este domingo cobró muchísima vigencia es: me canso ganso, que en 3 años estará funcionando el aeropuerto de Santa Lucía. Y lo digo por esta minuta del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que hizo pública nuestro compañero Darío Félix. Félix. Sí, que hizo pública Darío en el sentido de que no se van a parar las obras de Texcoco en tanto no quede arreglado el tema de los bonos. Hay riesgos altos
de que se nos venga una crisis por estos bonos. Todo el mundo está evocando el fantasma de Argentina con aquellos, ¿te acuerdas tú? Los bonos buitre. Bonos buitre, famosos bonos buitre, que llevaron al corralito y toda esta crisis tan grave que vivió Argentina a partir de compromisos no cumplidos o no asumidos. Ese sería un primer balance que yo te haría de lo que vi yo ayer. Agregaría que esta es la cuarta toma de posición a la que yo asisto. Estuvo muy relajada, o sea, más allá de la manifestación del PAN, el letrero contra Maduro que Maduro no vio porque no llegó. Le aplicaron el cómo si te vas. Y esta forma tan civilizada de los panistas de levantar su cartoncito y ponerse así y sentarse inmediatamente para que no se interrumpa la sesión, una forma muy civilizada de no dejar pasar el momento, pero no es lo que otras veces, la tensión que tuvimos, por ejemplo, en el 2006, donde hasta explosivos había adentro del salón de sesiones, confesado posteriormente por Carlos Navarrete, que entonces era uno de los coordinadores parlamentarios del PRD de entonces. Incluso con la de Peña se sentía mucha tensión. Pues estaba rodeado Ayer el ambiente palacio, era relajado. Yo llegué muy temprano ahí porque nos avisaron que si no llegábamos no agarrábamos lugar en el Buen tiro. en el palco de periodistas. Pues ahí estaba yo a las 6:30 y vi cómo platicaban entre ellos, incluso entre adversarios, en total camaradería, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a esperar los discursos o cuando llegue López Obrador, a ver, primero la toma de posesión de cada fracción parlamentaria y luego cuando vengan los discursos o cuando entre Peña. Cuando entró Peña, un silencio, es increíble. Hubo una tregua con el PRI, tengo entendido. Por ahí hay un cartón que decía, Peña Bombón, te llevamos a prisión o una cosa así. Te espero en la prisión. Te espero en la prisión. Y algún grito por allá aislado, pero en su conjunto hubo respeto. Creo que le gritó más el PAN a la salida que... Sí, no, definitivamente ayer, digamos, el mundo al revés, porque los que se manifestaban, desplegaban mantas, levantaban las cartulinas, etc., pues fueron los panistas, porque los priistas, perreristas, mesistas y demás, no se les vio. Sí. En tribuna sí quiero hacer acotar que uno de los discursos a mi juicio mejor logrados fue el de Clemente Castañeda, el del MC. Muy buen discurso. Excelente. Ivonne Melgar, tú también estuviste ahí. Así es. Dos comentarios para arrancar, Pascal. De entrada, yo diferiría de Pancho Garfias en que no hubo nada nuevo. Efectivamente, le asiste la razón en cuanto al contenido, ¿no? De sus frases, sus promesas, ahora del presidente López Obrador, muy reiteradas, muy repetitivas, pero a mí sí me parece novedad el ofrecernos un nuevo diagnóstico y pronóstico del mal de la corrupción y la cura de la corrupción. Sí me parece que decide el día de ayer nuestro presidente tomar una bandera política, ideológica, frente a sus adversarios, como él les llama, asumiendo que el neoliberalismo es equivalente a la corrupción y que la clase política gobernante de los últimos 6 sexenios merece ser disculpada, perdonada, si incurrió en actos de corrupción, en tanto estaba bajo un esquema, un modelo económico corruptor y corrupto. Entonces, me parece que ese énfasis lo lleva a ser muy duro con el empresariado, le vuelve a llamar minoría rapaz a la oligarquía y asume que esta oligarquía habría sido beneficiaria de los negocios al amparo del poder, mismos que hacían al gobierno rehén de esa élite, ¿no? Entonces me parece que esa lectura, ese nuevo discurso está poniendo en línea todo aquel que no acepte esta visión, es un adversario. El neoliberalismo implica PRI, PAN, PRD, pacto, y yo soy este demonio
mi gobierno es la cura de esos males y por lo tanto la corrupción se va a solventar con esta eliminación del neoliberalismo. Por un lado, creo que esa es una gran novedad y me parece que nos está ofreciendo por eso todo su capital político a favor del punto final, que él mismo pronuncia como tal, ¿no? Perdón, volvamos a empezar, borrón y cuenta nueva, cero castigo a los corruptos. Y en un punto final es una expresión que se utiliza Argentina para cuando hay guerra. Para cuando hay guerra civil, ¿no? Guerra civil, así es. O guerrillas. Pero además, una puntualización porque me aludiste, no es nuevo el hecho de que se haya dicho que va a amnistiar a todos los corruptos y empresarios. No, por Tú eso misma retomaste el término, la bandera, dijo no, yo digo, minoría rapaz, repitió el término. No es la primera vez que hablas. Lo que yo digo Entonces, que es nuevo, que el neoliberalismo es la incubadora de alguna manera. Pues, profundizó, digamos. Profundiza en que este es el diagnóstico por el cual se explica la corrupción. Y bueno, por lo habló tanto, hasta de la corrupción... diabetes, hombre. Bueno, O sea, claro, cuando el dio neoliberalismo cifras, es- ya dice, en materia de salud estamos mal porque de 30 años para acá han subido los casos de diabetes en Es México. decir, O sea, el haciendo referencia a ese modelo, ¿no? también es acentúa culpable de la diabetes en México. en la bandera antineoliberal toda la estrategia de resurgimiento del país, ¿no? Y el otro punto que me parece crucial y por lo cual sí se convierte en un discurso polarizante, el primer discurso del presidente López Obrador, es que no buscó en ningún momento, y ahí coincido con Garfias, un diálogo, la reivindicación ni del diálogo parlamentario, ni de la discusión o la convivencia o la coexistencia con los demás partidos. Nunca un guiño, una referencia a los gobernadores. Ya olvidémonos de si va a dar una explicación de los superdelegados, sino ninguna referencia al pacto federal. ¿Por qué? Porque finalmente es un presidente que está dialogando con los suyos que estaban en la calle, los suyos que son 30 millones, los suyos que son ese voto duro, que al parecer es 16 millones y los otros 14 que se fueron con su oferta. Y ese diálogo con referencias históricas, con referencias muy comunes, muy coloquiales, como el me canso ganso, que ahora sabemos que es de Tintán originalmente. Ese diálogo es el que él está privilegiando en su arranque, no con la clase política. Hay definitivamente un desdén, ¿no? Pero sí quiero subrayar, para ir en el mismo código de Pancho Garfias, que me parece que la protesta del PAN, así de suave, así de light, así de minimizada y de civilizada, tuvo su efecto. Y sí triunfó al evitar que Nicolás Maduro fuera al Palacio Legislativo. Gran triunfo pacífico de la oposición, así sea pequeña. Martín. Coincido con esta visión de enarbolar y ponerle nombre por primera vez. Bueno, lo ha dicho anteriormente, pero hoy de cara a la nación o de cara a sus oyentes. No, es la primera vez como presidente de la Y como Exacto. presidente en la Esa es toma de la posesión. diferencia. Y además en una toma de posesión. O sea, hemos visto las últimas tomas de posesión como un ejercicio de continuidad del mismo modelo. Yo hace muchos programas ponía sobre la mesa el cambio de modelo. Y me decían, ¿pero qué modelo propone él? Ese es el gran problema que yo veo en todo el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Si bien enarbola ya de manera muy formal y frontal el tema del neoliberalismo como el gran mal del país, como el generador dijo él, de las desgracias nacionales, me entregan un país quebrado, un país en quiebra, pues. Y ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu propuesta? O sea, ¿está muy general el modelo o si es que hay un Pareciera que se modelo? refirió al desarrollo estabilizador. Se refirió. Sí, cuando habla de la etapa Pero no sé si ese vaya a ser su modelo, Exactamente. pero lo puso. Sí, bueno, Con entonces crecimiento sin pongámosle, inflación. Por las referencias de crecimiento. pongámosle nosotros nombre, ¿no? Nacionalismo del desarrollo, estabilizador. Pero el gran problema es ese, que no hay principios claros, ni siquiera para los suyos, de cómo vas a, o qué alternativa vas a plantearle al pueblo
y las instituciones, ¿qué modelo de desarrollo van a seguir? El mismo modelo de los años 50, que fue el Estado soy yo, y el Estado es el que suelta el dinero para el desarrollo y el Estado es el que le da a la gente lo que necesite para vivir, el viejo PRI que el pueblo extendía la mano y le daban subsidios, le daban leche, nace Conasupo, nace toda esta estructura de dádiva al pueblo que no puede generar su propia riqueza porque el modelo económico que estaba en aquellos años no lo permitía. O sea, ese es el gran, yo ahí siento que es donde sigue atorado el gran problema de qué va a seguir en los próximos años. O sea, yo ahí veo muy delicado el tema porque, ok, si tú a mí me dices, vamos a quitar esto, pero vamos a llenarlo con un modelo determinado, o sea, si bien enarboló ayer en el Zócalo 100 puntos, 100 puntos, dijo él. Pero son más de orden administrativo. Totalmente de acuerdo. No es un Que no se van a modelo en estacionar en sí. doble fila Exacto. los No es un modelo en sí funcionarios mismo. públicos, ¿no? O sea, No es un modelo en sí mismo como el modelo neoliberal que prevaleció en los últimos 30 y pico de años, a través del cual el gran generador de la economía pues es el sector privado, abrir la economía al mundo, en fin, todo lo que hoy estamos viendo que él dijo ya no va a prevalecer, ya no está en la mesa de la forma de gobernar un país. La gran pregunta que yo me sigo haciendo hoy 2 de diciembre es ¿y qué van a hacer para sustituir el neoliberalismo? Eso es, o sea, no sé, hasta ahorita no me queda muy claro, he tratado de seguir los puntos, muy pragmáticos muchos de ellos, muy de lugares comunes, ¿no? Pues ya no vamos a robar, ahora no se va a hacer esto. Sí, pero el modelo, ¿cuál es, no? Está, digamos, delineado. delineado, pero se parece mucho a lo que prevaleció antes del 82, ¿no? Con una economía muy centrada en la producción de... Pero hoy el refinación del mundo petróleo. y tu Es principal otro. vecino El mundo es otro. está inserto en una estructura Sí. totalmente de libre diferente mercado. a la de hace 60 años. Hombre. Tenemos que hacer una primera pausa en el programa. Regresamos enseguida para escuchar a Leticia Robles de la Rosa y a José Buendía con sus puntos de vista sobre el arranque del nuevo gobierno. Ya volvemos. Esto es Entre Líneas. Y ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Estamos hablando sobre la toma de posesión de ayer y el arranque del nuevo gobierno federal. Leticia Robles de la Rosa. Bueno, yo lo que vi ayer es una vuelta al pasado muy clara. Yo también, igual que Pancho, llevo 4 tomas de protesta. Fox, Calderón, Peña y ahora Andrés Manuel López Obrador. Las demás las vi por televisión. Las de Zedillo, las de Salinas, Miguel de la Madrid, López. Ya. No, sí me acuerdo la de López. ¿Cuántos años tienes? Tengo muchos años. Estoy muy bien conservada. Pero, y lo que yo vi ayer en San Lázaro es muy parecido a lo que hacía Echeverría y lo que hacía López Portillo. En primera... Auditorio Nacional 1970 y 1976. y Bueno, faltó el besamanos. Sí, es verdad. Sí. eso es lo único que faltó, ¿no? Bueno, y el carro descapotado, pero quién sabe cuándo lo vayan a sacar. Por ahí debe de estar. Pero yo ayer cuando empecé a escucharlo, dije, ya me había deshabituado de los enormes discursos de un presidente ante el Congreso de la Unión. Esos discursos hasta de 9 horas, ¿se acuerdan? Que eran en cadena nacional. Bueno, ya anunció que López el 1 Portillo. de septiembre va a estar lo dijo, ¿no? Ayer en el Zócalo. Y entonces a mí, yo les voy a ser muy franca, me entró una tristeza muy grande porque de pronto vi que una historia de 36 años, más allá del neoliberalismo, del modelo económico que se adoptó, porque ayer lo que hizo el presidente de la República fue decirnos que el neoliberalismo ha sido lo peor, pero no nos dijo por qué México optó por el neoliberalismo, porque veníamos de un fracaso económico terrible, del populismo económico, porque el desarrollo estabilizador fue muy bueno en su momento con el perfil demográfico que tenía, pero después fue cambiando y justamente con Luis Echeverría se opta para legitimarse porque viene al gobierno en medio de la crisis del 68, necesitaba comprar gente y la compró.
Y entonces hizo muchas universidades, que qué bueno que las hizo porque terminaron siendo de alta calidad. Hizo el colegio de bachilleres, hizo el CONALEP, hizo muchas cosas para dar entrada. Y se endeudó. Y se endeudó Sobre muchísimo. todo López Portillo. Y entonces López Portillo igual se endeudó muchísimo, y a pesar de que teníamos petróleo. Y a la generación a la que yo pertenezco nos tocó pagar eso, con muchas devaluaciones, Lo con seguimos hambre, pagando. hambre, con pobreza, porque hay gente que se queja de que hay pobreza. Sí, es terrible que 50 o 40 millones de mexicanos tengan pobreza, pero antes esos 50 millones éramos toda la población mexicana y vivíamos en pobreza la mayoría. El puño de la gente que vivía bien era eso, un puñado, nada más. Los demás no notábamos nuestra pobreza porque todos éramos iguales, ¿no? Entonces veníamos de un modelo económico que había fracasado, donde el Estado controlaba absolutamente todo, hasta el precio de los frijoles, hasta si te vendían o no te vendían 1 o 2 litros de leche de la Conasupo, si tenías derecho a comprar 1 o 2 kilos de arroz, te tenías que formar, pero la autorización era 1 kilo por familia. Entonces veníamos de eso. Y el gobierno de Miguel de la Madrid opta por este modelo neoliberal, entonces en boga en el mundo, porque México no está aislado. El mundo venía también de ese modelo populista, económico populista, y empiezan a cambiar y a darse cuenta que el Estado no puede, que se tiene que privatizar, que se tienen que generar negocios. Y entonces yo ayer, cuando empiezo a escuchar... Porque las empresas paraestatales no eran negocio. No era negocio. A ver, recordemos. Era un negocio para algunos que trabajaban ahí. Recordemos. Cajas chicas. Claro. Nos anunciaban cada año hasta 3 aumentos salariales, ¿se acuerdan? 5, 6 aumentos salariales. ¿Y vivíamos bien? La inflación, ¿cómo ¿Vivíamos estaba? bien? No, vivíamos peor. La verdad, porque antes no podíamos comprarnos ni una televisión. Y ahora los Buen Fin son caracterizados porque la gente se compra sus pantallas súper modernas, tengan o no tengan dinero. ¿Hay pobreza? Sí la hay. La ha habido siempre. Pero a lo que yo me refiero es que más allá de ese modelo económico, esos 36 años también coincidieron con una lucha civil en torno a la conquista de derechos civiles. Votar y que cuenten nuestros votos, poder hablar, poder leer en un periódico lo que se te pegue la gana, no lo que te está dictando el gobierno, ¿no? Poder decirnos y burlarnos de un presidente de la República sin que te persigan o que te censuren un programa de televisión. Eso era México. Cuando yo ayer escuché todo ese discurso de 1 hora, 19 minutos y 40 segundos, me recordó esa etapa de mi vida, de un pasado, en el que sentí que 36 años de mi vida, que para la vida de una nación es nada, pero de mi vida, se habían ido al vacío. Ahora, veo a un señor clavado en ese tiempo. Nos está diciendo... El tiempo previo a esos 36 años, señores, 36 años. olvidemos. Hoy estamos en 1982. Hoy seguimos ese modelo. A diferencia de Martín, yo sí lo veo muy claro. El modelo es ese. Es regresar a que el Estado controla todo y regresar al presidente con facultades metaconstitucionales. Y eso a mí me agobia, porque pertenezco a esa generación que logramos que eso ya no ocurriera, tan al grado que ya me había yo desacostumbrado a ver a un presidente aplaudido constantemente, ¿no? A un presidente que tiene... Porfirio Muñoz Ledo, lo recuerdo cuando se levantaba a interrumpir a Miguel de la Madrid. Fue la primera vez y yo me emocioné tanto de eso. Y ayer no nos emocionamos porque el PAN levantaba sus cartulincitas. Pues no, porque ya estábamos acostumbrados. Ya no era nota. Lo fue cuando lo hizo Porfirio Muñoz Ledo. Y yo pensé que íbamos a ir a una evolución. Y ayer lo que vi, a mí me atrapó en el pasado, desafortunadamente. José, buen día. Bueno, la verdad es que, a ver, sí difiero de lo que dice Leti. Es difícil hoy en día no sostener que hay un cuestionamiento muy serio al neoliberalismo, no solamente en México, sino en el mundo, por los resultados, los malos resultados que en muchos capítulos ha dejado. Pero no me quiero meter ahorita ahí, me quiero meter más bien al discurso. Decía Pancho, y secundaba la mesa,
no hubo muchas cosas nuevas en términos de reiteración de muchas de las ideas y de las propuestas y de iniciativas, hasta frases que ya ha dicho. Pero en efecto, la gran diferencia es que es la primera vez que la dice como presidente de la República y eso tiene un carácter, digamos, de oficial. Claro, De oficial total. Sí, totalmente. ¿Cómo juzgar el discurso que vimos ayer? A ver, uno pensaría que habría tenido al menos 3 objetivos. Una, tratar de enviar un mensaje de tranquilidad al poder económico después de los sobresaltos que se produjeron durante la época, durante el periodo de transición, particularmente con la cancelación del Naim y las turbulencias en los mercados Eso no se financieros. logró, ¿eh? No lo hizo. Eso no se logró. Ese primer primer objetivo, a ver, ese primer objetivo hay claroscuros, te diría. A ver, la reiteración sobre la independencia del A lo mejor no Banco era de su objetivo. México. Pero es que, No, ¿qué mensaje hasta- le puedes hasta- mandar hasta- al mercado Ajá. si estás diciendo, es que ese mercado, producto del neoliberalismo, neoliberalismo, es lo que ha devastado a México? Pues, o sea, digo, Hasta diabéticos. Bueno, a ver, Hay- entonces déjame plantearlo así. Sí. Tú crees, a ver, este es un objetivo que tú dices que debió tener el discurso, punto 1. ¿Tú crees que lo tuvo él, fue objetivo para él? Y 2, ¿tú crees que logró el objetivo de tranquilizar a los mercados? Creo que hay algunos elementos que iban encaminados hacia eso, como el tema de la deuda, comprometerse a no endeudar el país, mantener una política fiscal ordenada y, Autonomía del Banco por de supuesto, México. autonomía del Banco de México. Creo que esas son buenas señales que caen bien. Y creo que no lo logró, pero no lo logró solamente por el mensaje económico. Pero hubo- Creo que las dificultades para lograrlo estuvieron en otro lado, en el objetivo 2. El objetivo número 2 me parece que tiene que haber sido mandar un mensaje de reconciliación para comenzar una tarea de la envergadura en el que la puso de cambiar el régimen después de la polarización que se gestó y se agudizó después de la campaña. Y ahí creo que es donde estuvo la parte más difícil y más complicada y justamente de su discurso, porque ahí desafortunadamente hay 2 notas. Una, yo no vi un mensaje claro de No, reconciliación. bueno, claro. No vi una Ni llamada, entre Nivelado. líneas. una convocatoria, no lo vi. Nada, No, al nada. contrario, Ni siquiera con la amnistía, reiteró el tema de mis adversarios. Es decir, se asumió no como presidente de todos los mexicanos, sino presidente de un grupo que está enfrentado con otro grupo. Y ahí creo que viene la parte más delicada del discurso de ayer. Y es regresar o retomar aspectos al menos del discurso de confrontación. Eso es lo que me parece que está en mayor contradicción respecto del mensaje Pero que ese, tendría que ese no haber es un enviado. objetivo que tú. ¿Perdón? Ese no es un tercer objetivo que debió tener el discurso. Retomar el discurso si el objetivo, si uno de sus objetivos habría sido tratar de acercar las Al divisiones. contrario, todo lo, se regresó a la confrontación. todo lo contrario. Y en la confrontación, ahí sí coincido plenamente con Ivonne, le pone nombre y apellido a quién es el adversario. Ya lo identifica, Ya se lo había puesto, ¿no? pero digamos que Y hasta con nombre y apellido, volvemos a lo pero mismo. por apellidos. No es lo mismo hacerlo en una plaza pública, en un acto de bueno, campaña, mitin, que pero en es el diferente. Congreso de la Unión diciendo Como presidente los de la neoliberales, República. Ese es diferente, que esa es son la diferencia. los últimos 3 presidentes de este país por A, B, C, D, E, F. Creo que esa es la parte más complicada y que más inquieta y que en cualquier caso me parece que propios y extraños deja o va a dejar inquietos a todos. Si el mensaje era para tranquilizar, creo que incluso dentro de sus propias bases, esa clase de posturas van a acabar generando intranquilidad. Yo quiero decir algo. Pero a ver, Damas, me Sí. quedé con. Dijiste que veías 3. Ah, sí, el tercer objetivo. ¿El tercero cuál es? El tercer objetivo, incluso dicho por él, era explicar cuáles iban a ser los compromisos de su gobierno y sobre todo cómo los iba a lograr. Creo que ese también quedó corto. Creo que quedó a deber sobre cuáles van a ser las maneras, decía los cómos. el Martín, los cómo. Más allá, digamos, de la voluntad y del propio carisma y de la esperanza que ha despertado el nuevo gobierno. Bueno, a ver, tenemos manos Pero levantadas. solo una moción, una hipótesis Sí. sobre esta contradicción de si había que
calmar a los mercados o dar una señal de certidumbre a los inversionistas, y por qué el centrar en el neoliberalismo toda la bandera que yo diría ideológica y política. Yo tendría una hipótesis, no sé si ustedes coinciden, la iremos viendo a lo largo de los próximos meses. Digo, toma la bandera ideológica del neoliberalismo para dividir su movimiento o el espectro político de mi movimiento frente a los demás, pero en los hechos económicos que anuncia no es antineoliberal. Así es. Es liberal. Habla de control de deuda, habla de no subir impuestos y habla en los días previos de darle certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros porque los vamos a necesitar, dijo alrededor del martes o miércoles. Es decir, yo lo que veo es solo un uso político de la plataforma y me pregunto, al igual que Martín, si la lucha antineoliberal fracasó en Turquía, fracasó en Grecia, fracasó en Argentina, fracasó en Venezuela, fracasó en Nicaragua, fracasó en Ecuador y en Bolivia, ¿de qué manera va a ganar aquí? Pacho, buena Yo hipótesis. quisiera primero Ahorita yo puntualizar. Tú hablaste de las pantallas y de que la gente que puede ir a comprar y tal. Yo creo que sí, en este país todavía tenemos unas diferencias muy marcadas. Sí, claro, Y 50 hay millones de pobres. mucha gente en pobreza extrema. O sea, que no pueden ni pensar en una pantalla. O sea, de eso, y que a eso hay que corregirlo. A ver, Pancho, además yo creo, hay que preguntar si esos pobres que indudablemente existen son pobres originados por el neoliberalismo o es pobreza que viene de antes. Tuvimos 36 años de neoliberalismo. Era como que para que yo hubiera surgido algo para sacar a esa gente de la situación en la que se encuentra, porque pues, los niños tampoco tienen la culpa de las políticas que se aplican Desde luego aquí. que no. Es decir, yo creo que ahí ha faltado atención, yo creo que ahí han derivado muchísimas cosas. Decía Pepe, que también me hizo un poco brincar en mi asiento, de que fue con los empresarios hasta generoso cuando dijo que iba a la parte donde... Que van pero a yo lo tener noté un rendimientos. poco bipolar. Sí, sí. Porque sí dijo lo que Pepe señala, pero también dijo, y casi lo señaló, de que eran los empresarios los que estaban casi originando todo el problema de la corrupción en México. Claro, lo dijo. Y si quieren definir mi régimen, este es el régimen de la lucha contra la corrupción. Así dijo o sea, y fue el término minoría rapaz, lo volvió a retomar. Es decir, ahí hay, efectivamente, por un lado, quiere tranquilizar a los mercados diciendo, hasta dijo, van a tener Ganancias. sus ganancias, voy a respetar la autonomía del Banco de México, voy a hacer una política, bueno, digamos, una continuidad de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero finalmente sí viene esta rudeza innecesaria. Que tenía días, semanas de Así no es. hablar de una minoría rapaz. No recuerdo exactamente cuándo fue el debate. Parecía que había hasta que iban de la mano con los empresarios, pues recuerda los días previos, las reuniones y todo. Y finalmente que te suelten eso ahí. El primer día que su primera acción como presidente te diga que eres esto. No, después de que se conformó un consejo empresarial. ¿no? Ahora, todo esto, este país que tenemos, yo sí quiero recalcar, yo creo que para la gente humilde, la gente pobre, los que no son fifís, ¿verdad? Yo creo que Andrés Manuel representa una esperanza. Mucha Pero esperanza. yo también coincido, y esto se lo leí a Abraham Lincoln en algún libro de su autobiografía, no se puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. Claro. Y Ese ayer es lo el dijo, fondo del tema. vamos a bajar salarios a los que más ganan. Para poder subir. Y se lo vamos a subir a los que menos ganan. Fíjense lo que implica esa frase. Está implicando que los que más ganan lo están haciendo de manera ilícita, lo cual no es cierto. O sea, hay gente que gana buen dinero, qué bueno, porque está desempeñando un buen trabajo.
¿por qué de pronto tú tienes que ponerlo como un ejemplo de lo que no debe Pero en ser? esa parte yo lo veo más como del tema burocrático. servicio público. No, No yo lo veo en una no, polarización entre ricos no, y pobres. Pero es que Y no entonces todos dijo. vamos a ser No, pero iguales. mejor hubiera dicho, a los ricos les vamos a quitar y se lo vamos a dar Pues a los eso más fue pobres. básicamente. No, Es lo que él dijo estaba Martín. hablando de salarios De su- dentro de la de su política de burocracia, austeridad. de su Por eso. política en el gobierno, Por eso. no a nivel A ver, social. A ver, un servidor público que trabaja en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene un salario superior a 100,000 pesos. No se lo están regalando, el señor está trabajando, es su derecho, ya se Ahora, superó. yo- Ahora están diciendo, vamos a quitarle a los ricos y le vamos a subir a los pobres. No, No, yo creo que la imagen, lo que tú tienes que, bueno, la aspiración de superación es totalmente. innata a un ser humano. Totalmente, Desde que eres un bebé, totalmente. te superas. Entonces, Y si tú buscas te has subir. superado, Claro. ya sea como servidor público o en el Claro. sector privado, Sin es tu quitarle a los de derecho, arriba, es tu totalmente de derecho acuerdo. ganar bien. Ahora, Claro. el hecho de que a ti te diga, voy a castigar a la alta burocracia para beneficiar a la buena a la burocracia de abajo, es exactamente lo mismo. Te está diciendo, le voy a quitar a los ricos para darle a los pobres. Sí, pero ¿Con ¿cómo qué- le con qué haces a derecho? la justa distribución de la riqueza en México? Es que ahí entras Esa en es un la tema función del Estado, ideológico Martín. político. Esa es la función Bueno, del pues Estado. el Y Estado ahí sí está regula- la gran ausencia, una reforma fiscal. Tenemos que Exacto. hacer una nueva pausa, pero regresamos con esta discusión. Ya volvemos. Crítica al neoliberalismo fue uno de los temas centrales, lo hemos discutido aquí abundantemente. Yo creo que el otro, no sé si estén de acuerdo, compañeros de la mesa, pues, pero fue el castigo a los delitos del pasado. Dijo que le importaba más que no se cometieran delitos en el futuro a que se castigaran delitos en el pasado, palabras más, palabras menos. ¿Cómo lo viste, Pancho? Bueno, yo creo que eso va a tener un costo para él. Andrés Manuel López Obrador hizo claramente campaña sobre el tema de no voy a disminuir la corrupción, la voy a eliminar. Erradicar. Hace de este instrumento, el combate a la corrupción, uno de los ejes para obtener recursos para ese paraíso que está ofreciendo a los de abajo. O sea, becas, apoyos a los acceso a la jóvenes que van a estar en el programa Construyendo México, porque ya no quiere que se les digan ninis. En fin, todo lo que no voy a repetir aquí, los 100 puntos que dijo ayer en el Zócalo, y que de ahí los va a sacar. Pero ¿cómo? Yo siento que un corrupto, pues ahorita se siente a buen resguardo. Claro. Dice, bueno, pues ya yo ya la Ya la libré. libré. ¿Sí? Es decir, no creo que sea, es un poco, nos faltó el tema de la seguridad que tampoco hablamos, que ya lleva, tú lo mencionabas fuera de cámara, ya van, ¿cuántos muertos van desde ayer? Al momento de estar grabando esto, 31. 31 muertos, que ya son los muertos de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo al código que ellos han manejado. De acuerdo a su conteo. Sí. Ya son muertos de López Obrador, ya, esos ya no son de Peña. ¿Sí? Entonces, al final, ya para cerrar esta idea, yo quiero pensar que todavía hay un espacio para corregir. Ese sería, digamos... ¿Para corregir que el tema de corrupción o todos? Sí, o todos No, los para temas? corregir, por ejemplo, todo lo que nos expuso ayer, este discurso antineoliberal que dio. Vivimos en un país capitalista con un mercado libre, Competencia. con competencia. Hay que entender lo que estamos... Conectado con el mundo. Exactamente. Yo recuerdo, porque me tocó, y lo voy a contar rapidísimamente, los primeros días de François Mitterrand exactamente igual. Nada más que Mitterrand tuvo la tingencia de entender que su país estaba en el mercado común. ¿Sí? Y que el mercado y que sus transacciones comerciales eran con los países de ahí y que los que estaban dándole trabajo a los obreros y a los es la gente, empresarios y gente con dinero. Entonces él es socialista, fue socialista, se mantuvo como socialista, pero entendiendo en dónde estaba ubicado él. Como O sea, Chile. muchas veces Como es Chile paradisiaco lo que Brasil nos dice López Obrador. Qué padre que tuviéramos una sociedad tan intelectual, sin pobres, sin corrupción, todo lo que está prometiendo.
pero hay que entender que la terca realidad de la aldea global nos está diciendo otra cosa. Yo creo que, a ver, yo creo que en efecto a lo largo del discurso hay un montón de contradicciones que son el reflejo de la propia personalidad del presidente. Tenemos un presidente con una gran capacidad para generar respuestas políticas frente a la coyuntura o frente a problemáticas, al mismo tiempo que es un político pragmático, capaz de negociar en corto y de poner en marcha cosas y obras, digamos, puntuales. Y en ese contexto, te diría, el tema neoliberal con punto final me parece que pueden estar relacionados. Y tomo la hipótesis que ponía Ivonne sobre la mesa. A ver, me parece que no es gratuito que él mismo las haya juntado, que haya dicho sobre uno de los temas que, como dice Pancho, va a ser muy costoso, o puede ser de los más costosos de sus políticas, la del perdón a los corruptos del pasado. Él ensalza y sube el volumen a la crítica neoliberal. Y lo dijo muy claro, dijo, es mucho mejor la condena al neoliberalismo que perseguir corruptos. Es decir, les está dando una salida. Sí, dijo, no vamos a perder tiempo persiguiendo corruptos, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que hacer. Sí, pero además, digamos, está el argumento para sus propias bases y su electorado. Es, a ver, no pierdan el tiempo, porque además encontrar algunos corruptos es una cuestión de menores, porque los personeros son pequeños frente a la gran esperanza de transformación. Lo que necesitamos es condenar el neoliberalismo. Y cambiarlo, ¿no? Cambiar de régimen. Exactamente. Dejarlo irreconocible para quienes tengan la intención de volver a este tipo de régimen que él ha criticado, ¿no? Así es, mucho más que perseguir la corrupción en lo particular o con los gobiernos del pasado. Entonces creo que sí, que están reunidos y es una respuesta política que luego se puede modular. Es que ese es el punto que yo quiero decir. Él es un líder carismático, es un líder querido, es un gran político con una fuerza para gobernar. O sea, lo que tenemos enfrente, y eso sí es lo nuevo, es un presidente que no habíamos tenido en años. Y es un hombre que tiene la capacidad de desactivar incluso enojo, crítica, y que tuvo 30 millones de votos, como lo repiten sus legisladores. Y en ese sentido, ya lo he dicho, pero lo quiero repetir, tiene la posibilidad, la autoridad moral y política hoy de reconciliar, de bajarle, de subirle. ¿Por qué? No porque tenga contradicciones solamente, sino porque además representa un conglomerado de intereses. Sí, así es. Votaron por él económica y políticamente, empresarios, todo el espectro, clase media, clase alta, clase popular, marginados, indigentes, jóvenes, viejos, ilustrados, ignorantes, y él ha decidido con esa fuerza modular, dosificar las respuestas y representar a todo el espectro. Entonces, me parece que sí, estamos frente a una persona, y yo la verdad no creo que le salga caro el decir que no se va a castigar a los corruptos. Hoy puede incluso abanderar y conducir esa amnistía sin ningún problema, porque al final es una cuestión de posverdad, es una cuestión de discurso. Donde vamos a ver si se pueden las cosas es en economía y en seguridad, porque ahí no hay posverdad que valga. Una puntualización Ahí no hay rapidísima a posverdad lo que valga. Ivonne, cuando bajas los salarios, Ivonne, a la gente que tiene hipotecas, hijos en las escuelas y que tiene un nivel de gastos alto, ¿dónde van a buscar ese eso es dinero? terrible. Estás fomentando la corrupción. Claro, por supuesto. No, eso es terrible. Sí. Devaluar el mercado laboral es terrible, sea público o privado. Claro. Hay una frase que no salió, perdón, en el discurso que la ha mencionado él antes, que es el tema de separar la política de la economía, ¿no? Pero bueno, ayer lo esbozó de otra forma, con otras palabras, pero el gran problema y el gran riesgo que yo veo es, estamos de acuerdo que hay que separar ese contubernio entre gobernantes y la clase empresarial, y quitando todo el tema del neoliberalismo, etcétera, ¿no? Pero el otro problema es, ¿y entonces qué vas a tener? ¿Vas a supeditar otra vez la economía, la política, como estuvo
hace 60 años, 70 años, y volver exactamente a lo mismo, a que la economía se decidía en Palacio Nacional. Y eso, en este mundo actual, 60 años después, con esa aldea global de la que habla Pancho Garfias, pues yo no sé, es un cóctel explosivo en donde la sociedad de un país que está transitando de un modelo de 36 años económico, o donde la economía era la que llevaba la supremacía, el riesgo para la población es altísimo, ¿no? Yo lo que yo observo es a un político que hace lo que otros no hacían. Por ejemplo, ayer cuando salió de San Lázaro, la gente del otro lado del metro, ahí por la calle de Corregidora, se habían juntado muchos de sus seguidores. Entonces le gritaban, él iba en medio de un enjambre y de pronto se salió de ahí. Subió el coche y se bajó. Y se fue para allá y se juntó y les hizo así. Yo también viví la sucesión de Fox. Eso hacía Fox. Y a Fox le gritaban, Chente, Chente. O sea, era del pueblo, Chente era del pueblo, ¿no? Chiquillos y chiquillas. ¿Qué pasó, gallo? Sí, y entonces lo esperaban afuera del Museo de San Carlos. El día de la toma de posesión fue a desayunar tamales a Tepito. A Tepito, Sí, claro. y a mí me tocó verlo también en el Zócalo, ahí quitándose el saco con Mijares y bla, 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 en una verbena muy llena de esperanza como la de ahora. En aquel tiempo, hasta los no panistas festejamos porque por primera vez había perdido el PRI, ¿no? Entonces nos unía a todo el mundo el hecho de que ya no estaba el PRI en la presidencia de la República. Este ánimo esperanzador ya lo vi en el año 2000 con Vicente Fox. Hoy lo tiene. Estuvo más desbordado, ¿no? Ah, no, por supuesto. Mira, yo creo que tiene que ver con otras cosas. Es que el con país está Fox- más quebrado ahora. No, yo socialmente. lo Pero que además creo. a Fox lo protege el Estado Mayor. Aquí no hay Pero Estado además Mayor. porque yo lo veo de otra forma. Tenemos mecanismos de comunicación distintos. Con Fox no había redes sociales. y entonces eso facilita mucho la movilidad de la gente. Yo recuerdo cuando se oficializó el triunfo de Fox, cuando él se fue al Ángel de la Independencia, había vallas humanas en todo Gabriel Mancera y Monterrey, diciéndole y gritándole, no nos falles, no nos falles. Era el clamor social y en el Ángel decía, no nos falles, no nos falles. Y él gritaba, no les voy a fallar. Y ayer y después Calderón se olvidó de eso, se olvidó otra vez Enrique Peña Nieto, que nada más le hacía así a los priistas y los besaba y las selfies y todo, pero ya no era esa cercanía de la esperanza de esa sociedad. Ayer López Obrador lo vuelve a mostrar. Habla con el ciclista que me dicen que fue montado, está bien, ok, pero está bien montado, vamos, ¿no? O sea, se acerca con el pueblo, va, le grita a los que están allá atrás, metros, muchos metros lejos de él, les hace señas y todo. Bueno, para esa gente que vive ahí, para quien conocemos la Ciudad de México, sabemos qué es la calle de Corregidora, entre la Merced, Candelaria, lugares paupérrimos de la Ciudad de México. La gente estaba ahí, que pide, nada más pide que los saludes. Eso ya no lo hacían los presidentes. Entonces, eso que hace López Obrador, coincido con Ivonne, lo lleva a que cuando te dicen, oye, no agarres a fulano de tal para Morena porque era un corrupto. No. Él ya no es corrupto. Y lo purificas. Y lo purificas. O sea, eso es lo que a él le vale Pero eso. yo coincido contigo en que es un fenómeno singular, que no hemos tenido uno. Pues nada más ve el número. Él sí hasta se por deja los llegar y votos, tal. así es. Con Fox es cierto que era también ese estilo, pero había un Estado Mayor que te marcaba límites. Eso siempre, a mí me tocó ver gente del Estado Mayor aventando gente para que no se le acercara a Fox, por ejemplo, ¿no? Aquí no. Aquí los dejan. Bueno, no hay, para empezar, ya no hay Estado Mayor oficialmente. Porque como les platicaba yo ayer, a mi llegada a San Lázaro, en cada 20 metros, en ambos lados de la calle estaba un guardia con el distintivo, De guardias pelón, presidenciales. blanco, de traje. Ese era el Estado Mayor. Se va a llamar de otra forma, es una O división sea, del ahí ejército. estaban. Pero sí es cierto que en las imágenes que ustedes describieron, porque yo estaba en el corral y no veía
la televisión, es que se deja llegar a la gente, tiene un formidable instinto popular, Sí, como, claro. como ninguno, Claro. entiende lo que la gente quiere oír. Comunicar, ¿no? Comunicar. Yo sí haría una diferencia de ese momento del 2000, previo al año 2000, al del 2018, casi 20 años después. Cuando Fox ganó, el grito era, no nos vayas a fallar. No nos falles. Hoy el grito es, no estás solo. Ese cambio de lenguaje a mí me deja entrever que es como un sentimiento de, hijo, Pertenencia. De pertenencia. sí, pero además, o sea, De apoyo. no vamos a permitir que te pase nada porque vamos contigo en ese discurso polarizador. Hoy la sociedad la veo más polarizada que en el año 2000, porque el país hoy tiene muchos más retos que los que yo veía hace 20 años, ¿no? Y cambia esa expresión popular de no nos falles al hoy no estás solo, ¿no? En cualquier caso, lo que tienes es muchísimas más expectativas de las que había en el 2000. A lo mejor porque del 2000 para acá también ya hemos sufrido bastantes, digamos, desencantos. Y esto lo ves casi como una de las últimas opciones, ¿no? La llegada de la única fuerza política que no había estado representada. Y esas expectativas me parece que deberían haber estado en el centro del discurso de ayer, porque al final su tema es cómo voy a poder cumplir y dar resultados. Creo que lo dijo en varios momentos. El no puedo fallar tiene que ver con eso. Y en ese sentido me parece que el discurso tenía que haber ido acompañado necesariamente de un llamado a la reconciliación. Porque si en un país dividido, o la persistencia del país dividido, tú señalabas, Martín, lo único que va a hacer es obstaculizar las posibilidades de resultados. Bueno, el presidente desde su saliente fue perspectiva, más yo creo que no. conciliador en su mensaje de despedida cuando habla de que se vale pensar diferente, pero lo que nos debe unir al final del tiempo pues es el país, ¿no? Y yo vi más un discurso conciliador de quien se fue que el discurso Pero quizás de ayer también de sea toma de porque él posesión. está confiado de que esos 30 millones de votos lo van a proteger siempre. Y entonces, a ver, si tú eres del PAN, del PRD o no militas en ningún partido, pero no crees en él, eso es lo de menos. Él tiene un blindaje de 30 millones de votos que lo hacen confiar y decir, como, ¿para qué me reconcilio con quién? ¿Para qué? O sea, y por eso se atreve a decirnos Quizá porque, fifís y no a ver, fifís. yo creo que por dos razones. Porque primero, la realidad puede acabar imponiéndole hacer cosas con las que él formalmente ha dicho que no está de acuerdo, ¿no? Exacto. Y segundo, porque estas lealtades no son de acero, ¿no? Tienden a... Cuando la gente empieza a perder la paciencia, pues se voltea, ¿no? Pascal, No pero- creo que en este momento no estamos ahí. Estamos todavía en la luna de miel, pero no está garantizado que, Pero, Pascal, que dime una pueda cosa, mantener ¿tú para crees? siempre. Nosotros conocemos a López Obrador desde hace muchos años, gobernó la Ciudad de México. O sea, no nos yo coincido con Pancho Garfias. Lo que dijo ayer no es nuevo, ya lo conocemos de años, de años. ¿Tú crees que ese hombre, como diría un viejo amigo, chango viejo no aprende a dar maromas nuevas? ¿Tú crees que ese hombre que se ha mantenido en una línea Yo digo que debió, ideológica, pero entiendo muy bien tu argumento de que no ha sido su estilo, ¿no? entonces, si él es un hombre de ideas fijas, ¿sí? Entonces, si él siempre ha pensado así, ¿tú crees que ahora va a cambiar? Sí, sí va a porque cambiar. hagamos Muchas marchas cosas. o porque el mercado... También, a ver, también Ya lo como- estaremos Veremos. viendo y Veremos. se nos acabó el Veremos. tiempo. Hablamos de Ha cambiado seguridad, y cambió yo en creo que seguridad, será Patricia. tema, Cambió en será seguridad. tema para el próximo, Claro. para el Veremos. próximo programa. Y se cambió de Los Pinos. La exaltación que hizo a la estrategia de seguridad no la hizo ni siquiera Felipe Calderón en el momento de más desesperación reclamando apoyo. Ayer yo lo vi como nadie ha defendido a las Fuerzas Otra Armadas. vez. Bueno, tendremos Así que analizar esto en una futura oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias sobre todo a usted en Gracias. casa que vio el programa. Hasta la próxima.